sumamente largas que están formados por unidades que se repiten n veces, por eso viene la palabra poli, muchos, meros, unidades. Estos imagínense lo más o menos como la cadena, las cadenas que se utilizan, cada eslaboncito es una unidad y el conjunto, o sea, al tener muchas cadenas, va a formar una cadena, ¿no? Entonces, estos polímeros básicamente los podemos encontrar en la actualidad, que pueden ser naturales, como es la madera, el algodón, el ADN, la sangre, son polímeros, o sea, son cadenas en donde hay una unidad que se repite n veces y va formando una cadena sumamente larga. O sintéticos como es el nylon, el polietileno, poliestireno, la resina poliéster, la baquelita. Eh, para entender un poquito esto de los polímeros, no sé si estén familiarizados. El polietileno, aquí lo que hablamos P significa polietileno, significaría muchos etilenos. Y la unidad monomérica del polietileno es precisamente esta, CH2, que se repite n veces. Esta unidad monomérica es diferente, ligeramente diferente a la unidad monomérica que tiene el polipropileno, en donde tenemos la unidad que se repite, tiene 3 carbones, y esto se va a repetir también n veces. Y tenemos otro polímero aquí, de ejemplo, que es el poliestireno. O sea, nosotros conocemos el estireno, cuya estructura es este benceno. En cada esquina tenemos un carbón y además este benceno está pegado a estos dos carbones, lo cual se repite n veces. Entonces, van a formar cadenas muy diferentes. Se pueden imaginar, por ejemplo, esta como si fuera una cadena totalmente lineal, o sea, imagínense una cadena de estas que se usan en el cuello, totalmente lineal. La segunda sería una cadena que tiene un pequeño dije, o sea, en cada eslabón tendría un pequeño dije. Y esta en cada eslabón tendría el medallón de la abuela, ¿no? Porque este grupo es muy grandote, es un grupo muy grande. Ahora imagínense que tienen 100 cadenas de la primera, 100 cadenas de la segunda, o sea, del polipropileno, y 100 cadenas de la tercera, o sea, tienen 3 montículos. La pregunta es, ¿de qué montículo sería más fácil sacar una cadena? Se reciben respuestas. Al, ¿De qué entendieron la propuesta? Tengo 3 montículos de cadenas de 100 cadenas, cada una que son una cadena totalmente lineal, o sea, puros eslabones. La siguiente que es de polipropileno, que serían los eslabones, pero tiene un dije cada eslabón, un pequeño dijecito. Y la tercera son 100 cadenas, pero que en cada eslabón tienen, digamos, el dije de la abuela, ¿no? Entonces, ¿de cuál de esos 3 montículos sería más fácil sacar una cadena? ¿Se aceptan De la apuestas? lineal. Exacto, la primera, ¿no? De hecho, es mucho más fácil moverla. Y este es el polietileno. Polietileno ustedes lo conocen en algunos productos, por ejemplo, todos los productos de Tupperware son materiales sumamente flexibles, fáciles de deformar. El poliestireno, ustedes también lo conocen, son, por ejemplo, las cajitas estas de cosméticos para mujeres, que son sumamente rígidas, ¿no? Muy difíciles de formar. Entonces, la estructura me va a definir también las propiedades de mi material. De hecho, o sea, podemos tener estructuras, como decía, tienes Arturo, ¿verdad? ¿Tu nombre? Sí, Arturo. Arturo, gracias Arturo. Tenemos estructuras lineales, como vemos la primera, o ramificadas, que sería el caso, por ejemplo, del polipropileno o del poliestireno. Obviamente en el poliestireno la ramificación sería muy grande. Y finalmente tenemos algunas otras estructuras que son
entrecruzadas. Si ven esta estructura entrecruzada, el mover esta estructura es más compleja, ¿no? Deformarla sería más compleja. Imagínense, esto es como que tenemos muchos cordones y los cordones los empezamos a unir entre sí para formar una red. Mientras más cerrada sea esa red, el material se va haciendo cada vez más rígido. Y entonces esta es la estructura, esta última estructura es la estructura que tenemos por lo general de los materiales termofijos. O sea, es una estructura sumamente entrecruzada y es una estructura rígida. Entonces, las, las, las resinas termofijas, las que vamos a manejar, pues en realidad las ventajas que presenta por tener este tipo de estructura química, ya una vez curadas, es que tienen una alta estabilidad térmica. O sea, si ustedes acercan una pieza de resina poliéster o de epóxica o baquelita, etcétera, al fuego, pues lo que va a pasar es que se va a quemar, pero no se va a deformar. En cambio, un termoplástico lo acercamos al calor y el calor lo va a empezar a deformar. Tenemos una alta estabilidad dimensional, o sea, mucha rigidez, una alta resistencia a la termofluencia. Este parámetro, no sé si lo ubican, lo que es la termofluencia. No, yo no. No, ok. La termofluencia es un fenómeno, es una deformación que se va dando con el tiempo o con la temperatura. Un ejemplo así muy clásico es cuando tú llegas y compras tu librero, llegas, lo colocas tu librero y pones los libros y pues ahí están, ¿no?, los libros, pero con el tiempo el librero empieza a deformarse, o sea, empieza a pandearse ese. Entonces ahí está sufriendo una termofluencia, es una deformación con respecto al tiempo. Y lo que nos interesa para tener materiales de alta estabilidad dimensional, materiales estructurales, es que esta termofluencia sea muy pequeña, muy pequeñita, para que no haya un problema de deformación o perder las dimensiones con el tiempo. Tenemos alta rigidez, dureza, son muy buenos aislantes eléctricos, buena resistencia química, resistencia a la flama, pero las desventajas que generalmente tenemos con todas estas resinas termofijas es su resistencia al impacto. O sea, la resina poliéster, cuando hacemos una pieza por vaciado y se nos cae, pues fácilmente se rompe, pero cuando esa pieza tiene fibra de vidrio, pues aguanta el impacto perfectamente. Otro problema que tenemos es muy baja capacidad de deformación, y la última, pues que los costos son ligeramente mayores a los de termoplásticos. ¿Cuáles son las resinas termofijas que normalmente utilizamos? O las más comunes, pues las resinas poliéster, las resinas vinilester, las resinas epóxicas, las resinas de poliuretano. O sea, todas las resinas estas de poliuretano, hay una gran cantidad de resinas de poliuretano, que van desde resinas muy flexibles hasta resinas sumamente rígidas. Las resinas de melamina, con las que se hacen, por ejemplo, mucho de la vajilla para las cocinas. Las resinas fenólicas, que son básicamente todos los mangos de los sartenes o de las ollas. Y estas otras resinas que están acá abajo son resinas más de mayor desempeño, por ejemplo las de silicón. Las de silicón quizá ustedes, la gente de Poliformas, las maneja mucho. Son resinas que son sumamente más caras que las de arriba, pero tienen una alta resistencia a la temperatura, tienen la ventaja de que tienen muy baja tensión superficial, se pueden utilizar para hacer moldes, o también se pueden hacer resinas un poco más rígidas y entonces usarse para rodamientos. Las polimidas son resinas muy especiales que se utilizan sobre todo para alta resistencia a la temperatura, al igual que las de bismaldehídas. Estas dos últimas se utilizan más en la industria aeronáutica y obviamente las cantidades que se manejan son relativamente pequeñas, pero cuando uno quiere tener alta resistencia a la temperatura, cualquiera de estas dos resinas sería la recomendable. De hecho, las resinas, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista comercial,
pues se clasifican en función de la temperatura máxima de operación permisible. Generalmente las resinas poliéster tienen temperaturas de operación por debajo de los 100 grados centígrados. De estas resinas poliéster, quizás estén familiarizados que hay diferentes tipos de resinas poliéster, como son las isoftálicas, ortoftálicas, tereftálicas. Me faltó aquí una que se llama DCPD, o mezclas de DCPD con ortoftálico, con isoftálico o con tereftálica. Tenemos otro tipo de familia de resinas que son las resinas vinil-éster y las resinas epóxicas, que estas tienen temperaturas de operación entre 140 y 200 grados centígrados. Las vinil-éster andan alrededor del máximo de 140 grados. Las epóxicas pueden alcanzar temperaturas de operación hasta de 200 grados centígrados. Obviamente en esta dirección hacia abajo va creciendo el costo, ¿no? Las fenólicas, pues de hecho no hay una temperatura definida de operación, pero aguantan temperaturas o sea, arriba de los 200 grados centígrados. Y las que les decía, las resinas son muy específicas, como es la bismaldehída, polimeída, los ésteres de cianato los ésteres de cianato son esas que le dicen pegan de locura, es un éster de cianato, o el polietileno tetramida, son resinas que resisten muy altas temperaturas, o sea, de 200 a 300 grados centígrados es una temperatura ya bastante alta en muchas, sobre todo. Pero, profesor, centrarnos en lo que son las resinas poliéster, las vinilester y las epóxicas, que son las más comunes. Profesor Armando. Sí, dígame, le escucho. Nada más una duda, habla Alejandro López. ¿Me Sí, podría Alejandro. ampliar un poco? Buenos días. ¿Me podría ampliar un poco la categorización de isoptálicas y ortoptálicas? ¿A qué se refieren? Ok, sí, con gusto. Mira, ahorita vamos a hablar precisamente de esto y ahorita eh, voy a tratar de hacerlo lo más, vamos a intentarlo hacer. Mira, de hecho, las resinas poliéster tenemos básicamente estos grupos que son ortoftálicas, isoptálicas, tereftálicas y DCPD. Generalmente cada una de ellas tiene características diferentes. Eh, la resina, por ejemplo, la DCPD tiene una característica muy interesante, aunque que tiene bajo encogimiento y tiene baja viscosidad. Entonces, esta generalmente no la usamos sola, sino la usamos combinada con alguna de las anteriores para cuando queremos tener mejor acabado superficial. Esta es una resina relativamente nueva, yo la conocí hace unos 25 años, 20 o 25 años, y sí es cierto, mojaba muy bien, pero mecánicamente era más débil que las que están acá arriba, entonces normalmente se utiliza combinada con alguna de ellas. Las resinas, estas tres resinas, la ortoftálica, isoftálica y tereftálica, me voy a ver si me puedo adelantar aquí un poquito a ver, ahorita lo pongo, que no es que, aquí voy a adelantar un poquito y mencionar la ortoftálica y la isoftálica. La tereftálica es muy parecida a la isoftálica en muchas de sus propiedades, en muchas. La ortoftálica, normalmente estas resinas ortoftálica, isoftálica y tereftálica, las diferencias que están dadas en la estructura química nos dan diferentes propiedades. Por ejemplo, la ortoftálica tiene temperaturas de operación máxima de 74 grados centígrados, o sea, su desempeño térmico es muy bajo. O sea, y esto se mide a través de lo que llamamos el HDT, que es el Heat Deflection Temperature. Es una prueba que se hace de acuerdo a normas de ACTM. Es el HDT. Si te interesa, después me mandas tu correo y te mando la norma para que la conozcan. La isoftálica tiene temperaturas de operación de 110 grados centígrados y la tereftálica más o menos similares, o sea, del orden de 110, 112 más o menos grados centígrados.
Y la vinil-éster tiene temperaturas de operación mucho mayores, que dependen de la estructura. Las propiedades mecánicas, en general, por ejemplo, la resina ortoftálica, en cuanto a resistencia a la tensión, es la más débil. Pero sin embargo, la capacidad para deformarlo es mucho más alta, o sea, el módulo elástico es mayor. Y igual el módulo de flexión. Y en la vinil éster y la isoptálica tienen módulos ligeramente menores. Y esto está relacionado con su estructura, que voy a regresarme para que la veamos, la estructura. A ver, aquí está. En este caso, a ver, químicamente, bueno, primero voy a ver esta para que le vean. En la resina poliéster, o sea, el término poliéster significa que se repiten mucho los grupos éster, y un grupo éster se forma de la reacción de un ácido, o sea, los ácidos que tenemos aquí, que es el ortoftálico, el isoftálico, el tereftálico, con los glicoles, o sea, con un alcohol. Entonces el alcohol con el ácido va a formar el éster. Entonces, la resina poliéster está formada por ya sea ácidos ortoftálicos o ácidos isoftálicos o tereftálicos o disipidín. Entonces, si está formada por ácidos ortoftálicos, la resina se convierte en una resina ortoftálica. Y puede tener, no importa el tipo de etilenglicol que traiga. Mientras más grandes sean estas cadenas de los glicoles, la cadena se hace más flexible. Entonces, por ejemplo, ustedes manejan mucho también una resina flexible, y la resina flexible es una resina ortoftálica, pero con glicoles de alto peso molecular. Y otro de los componentes importantes y que no puede faltar en cualquier resina poliéster es este tipo de ácido, que es el ácido bicarboxílico, que es el maleico o fumárico, que es prácticamente la misma estructura. Y obviamente toda la resina poliéster viene dispersa, ya sea en estireno, o puede venir dispersa en vinil tolueno o en metilmetacrilato. Dependiendo de cada uno de estos componentes, vamos a tener propiedades químicas y propiedades físicas diferentes. Entonces, ahí vamos, cuando reaccionan todos los componentes que les había mencionado, aquí en este caso alcanzan a ubicar que está el ácido, este es el ácido que tiene en este extremo colocado un grupo ácido que es el COO, y aquí en donde estaría este carboncito estaría el hidrógeno que ya se desplazó y entró el alcohol, y esto forma el grupo éster. Y de aquí están los grupos éster marcados, ya los vieron, aquí dice grupo éster, grupo éster, grupo éster. Entonces, este grupo éster, con respecto a la posición que tienen en este hexágono que es el benceno, están en la posición para, o sea, este está en la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Tenemos la posición 1, 4, que se llama para o tere, por esto es el ácido tereftálico. En el caso del ácido isoftálico, este grupo estaría colocado en este punto. ¿Sí lo ubican? ¿Sí? El marcador sí lo detecta. Ahí estaría en este punto. Y el ortoftálico estaría aquí. Estaría aquí en este punto. Entonces, si lo vemos en el tereftálico, la molécula es muy lineal. O sea, se va haciendo muy, muy lineal. En el isoftálico, si tuviéramos esto, aquí tendría un quiebre, y cuando llegara al otro hexágono que se tiene que repetir, habría otro quiebre en esta dirección. O sea, iría formando como una especie de zigzag. La molécula no es tan lineal. Y en el ortoftálico, la molécula es todavía mucho más quebrada, o sea, su estructura se va haciendo más zigzagueante, y entonces tendríamos moléculas mucho más cerradas. ¿Más o menos les queda claro este concepto? Sí. ¿Sí lo ubican? Ok. Entonces, Sí. la tereftálica se refiere por la posición de los sustituyentes en el grupo benceno.
La isoptálica sería por la posición de los sustituyentes, o sea, del ácido, y el ortoftálico igual. Eso define las propiedades. Esta resina, que es lineal y con la isoptálica, permite conocer cadenas más largas y eso permite aumentar, este, aumentar la resistencia química. En la ortoftálica, las cadenas se van haciendo más cerradas, son más difíciles de mover, aumentan la rigidez, pero las cadenas son más cortas y su resistencia a la intemperie y su resistencia térmica es mucho más baja. Entonces, aquí, en el caso de una resina poliéster, no sé si ustedes hayan escuchado que hay resinas poliéster muy reactivas y hay otras menos reactivas. Ajá. Bueno, esa reactividad está dado por este grupito que está aquí metido. Aquí tenemos este carbón, este carbón, este carbón y este carbón. Es lo que llamamos el ácido maleico. Este ácido maleico, ¿me llamaste, Iván? Este ácido maleico tiene, ¿ven esta doble ligadura? O sea, dos rayitas entre los carbones. ¿Sí? Esta doble ligadura es donde va a reaccionar el estireno para formar el entrecruzamiento. Imagínense que tiene una res, tiene toda una, ¿cómo se llama? Una cadena con las dobles ligaduras y tiene otra cadena abajo con dobles ligaduras. Esas dobles ligaduras van a ser los puntos de unión entre las cadenas, que obviamente va a haber varios estirenos montados en ellos. Entonces, ahí mientras más grupos tengamos en nuestra cadena, más reactividad vamos a tener. Es decir, eh, la relación entre el ácido, entre el anhidro ftálico, o sea, el anhidro maleico y el ácido maleico, mientras más ácido maleico tengamos con respecto al ácido oftálico, vamos a aumentar la reactividad, vamos a aumentar la dureza y vamos a aumentar el HDP. Entonces, muchas de las resinas que usamos o vendemos, tenemos que conocer estas propiedades, porque estas propiedades dependen de la estructura. Entonces, no todas las resinas son iguales. Y cada resina vamos a tener a lo mejor una dureza, una reactividad, y cuando me refiero a una reactividad, me refiero a que me refiero a que reacciona más rápidamente o que reacciona más lentamente y que puede generar más calor o generar menos calor. No sé si quedó contestada tu pregunta o más o menos. No escucho. ¿Quedó más o menos clara o no? Bueno. ¿Alguna pregunta adicional? No, bueno. Entonces, lo que les comentaba, que debido a la posición de los sustituyentes cuando se forma la resina ortoftálica, el peso molecular es muy pequeñito, o sea, el número de veces que se repite toda la unidad monomérica es pequeña comparada con la resina isoptálica. Y esta diferencia hace que la resina isoptálica tenga una mayor resistencia térmica y una mayor resistencia química. Si vemos, aquí están los pesos moleculares, siempre son mucho mayores en el ácido octálico, no importa cómo se mida, si es numérico o másico o Z. Entonces, esto nos permite tener propiedades mecánicas y propiedades químicas superiores y térmicas también. Las resinas vinil ¿alguna pregunta sobre las resinas poliéster? ¿No? ¿Ya no? Bueno, conste. Ok, la resina vinil éster es una resina muy interesante porque las resinas vinil éster son las que tienen una alta resistencia a la fatiga y por eso todas las hélices eólicas se hacen única y exclusivamente con resinas vinil éster.
porque la resina, la hélice eólica está sujeto a fatiga, así cada vez que va girando, el viento lo que hace es hacerlo así, ¿no? Va girando esto, pero al mismo tiempo lo que hace el viento es estar haciendo así, ¿no? O sea, si lo vemos del lado, en cada vuelta va flexionando, y entonces deben tener una alta resistencia a la fatiga para que no se rompa, en este caso, la hélice. Entonces, todas estas resinas vinilester también vienen dispersas en estireno, y la estructura química es esta. Esta es su estructura química, en donde es una estructura entre una resina poliéster y una resina epóxica. Este es el grupo que está aquí en medio, que tiene estos dos. Este es un grupo epóxico, y la resina poliéster queda generalmente en los extremos. Entonces, esto, por tener esos grupos, las resinas vinilester tienen una alta resistencia, sobre todo a la flexión, ¿no? Otro de las resinas que, bueno, esta nomás la pongo un poco como referencia, son las fenólicas, que es lo que les decía, todos los mangos que se utilizan en los instrumentos de la cocina, pues se hacen con resinas fenólicas por su alta resistencia al fuego. Y aquí es muy importante, en algunos casos, las resinas fenólicas se utilizan mucho en la industria de la aviación. ¿Por qué? Porque tienen una alta resistencia al fuego. Aquí esta es la resina fenólica, esta es la densidad óptica, o sea, cuántos humos genera, prácticamente es la que menos humo genera y la que tiene menor velocidad de flama. Se utiliza mucho en la industria de la aviación como una resina por cuestiones de seguridad, de fuego, de resistencia al fuego, pero se usa en conjunto generalmente con una resina epóxica porque sus propiedades mecánicas son bastante bajas, no son muy altas, no son bajas. Las resinas epóxicas quizás son de las resinas más versátiles, pero obviamente también son más caras y están formadas por este grupo que es el grupo epoxi, que se repite N veces. Y este grupo epoxi es el responsable. Vean que también es una estructura que se da totalmente lineal. Entonces se pueden tener pesos moleculares altos, resistencias mecánicas altas, alta resistencia química, alta resistencia a la intemperie, y obviamente pues son bastante caras, ¿no? O sea, tienen muy buena resistencia a la temperatura, por ejemplo, pueden alcanzar hasta 140 grados centígrados en condiciones de humedad y 220 grados en condiciones de cero humedad, ¿no? Una característica muy interesante de estas resinas es que prácticamente no encogen. La mayor parte de las resinas poliéster tienen encogimientos del orden del 7% volumétrico. Esta no hay encogimiento, que por un lado pues es una ventaja, pero también por otro lado es puede ser una desventaja, ¿no? Los poliuretanos es otro tipo de resinas termofijas. Estas resinas termofijas tienen la característica de que reaccionan muy rápidamente. Las velocidades de reacción son rapidísimas, o sea, hay reacciones que van desde unos cuantos segundos hasta más o menos unos 30, 40 segundos. La reacción es muy rápida y parten de una mezcla de un poliol y de un isocenato. Entonces, dependiendo del tipo de poliol, se tienen diferentes tipos de propiedades en los poliuretanos. O sea, ustedes han visto que hay poliuretanos que se usan para suela de zapatos, hay poliuretanos que se utilizan para boyas, que son muy rígidas, o hay poliuretanos que se utilizan para los colchones o asientos de sillas, que son bastante resilientes. Entonces, las propiedades de los poliuretanos son muy amplias, son materiales muy interesantes, y las aplicaciones que tienen pues son muy diversas, como les decía, suelas de zapatos, estos equipos deportivos, esquís deportivos,
Los sellos que se utilizan en los filtros de gasolina y de aire son de poliuretano. Estas puertas son puertas de poliuretano, son imitación madera. Los colchones tienen poliuretano por dentro. Y las otras resinas, que son resinas que son poco frecuentes de que las estemos usando, pero que se utilizan en algunos mercados, como es el mercado, estas dos primeras, las bismaldehídas y las polimidas, se utilizan mucho en el mercado aeronáutico, o las fenólicas, que se utilizan mucho para, pues, también en el aeronáutico y en la cocina. Pues es importante conocer que son resinas de alta resistencia a la temperatura. Las de silicón, pues son resinas también de alto desempeño, que se pueden utilizar para fabricación de moldes, adhesivos, selladores. O sea, hay una gran infinidad y depende mucho también de la composición y el peso molecular. Y entonces, en resumen, o sea, en la actualidad tenemos una gran cantidad de resinas, hay una disponibilidad de resinas impresionantes. Yo vi a nivel mundial hay más de 5,000 resinas de este tipo, o sea, resinas solamente, ¿cómo se llama? Termofijas disponibles. Entonces, esa selección, para seleccionar una, pues vamos a seleccionar en función de las propiedades físicas y mecánicas que requerimos y obviamente también de los requerimientos del proceso. Aquí esta tablita, pues lo que nos muestra, pues, son las características o los usos de cada una de las resinas. La ortoftálica, pues, es de usos generales, es la de bajo costo, donde no se requieren altas propiedades mecánicas, donde no van a estar expuestas a agentes químicos o no estarán expuestas a la radiación ultravioleta. Se puede utilizar perfectamente una resina ortoftálica. Las DCPD, les decía, son para mejorar el acabado cosmético porque tienen muy bajo encogimiento y también son de bajo costo. Las softálicas, estas ya las empezamos a utilizar sobre todo cuando queremos tener una alta resistencia a la temperatura y resistencia química, resistencia a la corrosión. La tereftálica es similar a la isoftálica, nomás que presenta mejor resistencia química a solventes y a la temperatura. La vinil éster es una resina de mayor desempeño que las anteriores, tanto desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista de resistencia química y resistencia a la intemperie. La epóxica, pues, es todavía una resina de mayor desempeño que las anteriores, tanto desde el punto de vista mecánico, químico y de resistencia al calor. Y finalmente vienen las resinas especiales, que, bueno, obviamente, que son de alto costo y tienen aplicaciones muy específicas. ¿Alguna pregunta sobre, ahora, cuál es la función de cada una de estas resinas como matriz? ¿Cuál es la función? Pues la función de las resinas como matriz es proteger al material compuesto del medio ambiente y ser capaces de transferir los esfuerzos externos hacia el interior de la matriz, es decir, hacia los refuerzos, que en este caso vamos a ver son los refuerzos de fibra de vidrio. Entonces, las funciones importantes son de una matriz es dar un acabado cosmético, ofrecer resistencia química o resistencia térmica al compuesto. Y en función de los requerimientos del cliente, pues es que escogemos una u otra resina, ¿no? Por ejemplo, la industria, algunos gentes en la industria automotriz te piden que tu material tenga un HDT arriba de 90 grados centígrados. Entonces, lo que le puedes ofrecer son resinas isoftálicas, pero no le vas a poder ofrecer nunca una resina ortoftálica. Bien, entremos a ver la parte de los refuerzos. Los refuerzos, la función que tiene un refuerzo es mejorar las propiedades mecánicas del material compuesto. ¿Y cuáles son esas propiedades mecánicas? Pues fundamentalmente
todo lo que sería la resistencia a la tensión, el módulo elástico, o sea, aumentar la rigidez, aumentar la estabilidad dimensional, es decir, al aumentar la rigidez aumentamos la estabilidad dimensional, y mejorar la resistencia al impacto. Esta es la función de un refuerzo o una fibra. Entonces, ¿cuáles son las fibras que normalmente existen en el mercado? Pues hay tres grupos grandes, que serían las fibras de... Bueno, aquí me faltaría otro grupo, que es la fibra de vidrio, la fibra de carbono, y una parecida a la fibra de vidrio, que está entre fibra de carbono y fibra de vidrio, que es la fibra de basalto, eh, que está empezando a tener auge ahorita en el mercado, porque es un poquito, tiene propiedades mejores que la fibra de vidrio, eh, tiene mucha resistencia a los álcalis, cosa que la fibra de vidrio no la tiene, a excepción de la fibra de vidrio tipo A, que es bastante cara. Y la última grupo de fibras son las fibras termoplásticas, como la fibra de aramida, las fibras de polietileno de ultra alto peso molecular o fibras de polipropileno. Estas son las fibras más comunes en el mercado. Y les digo, está apareciendo ahorita la fibra de basalto. ¿Qué hace una fibra? Bueno, pues las fibras lo que van a hacer es incrementar la resistencia mecánica del material, pero una ventaja que tienen es que estas fibras también tienen muy bajo peso específico si lo comparamos con los metales. Normalmente, o sea, su densidad de la fibra de vidrio es de 2.6, la del aluminio es de 3.1, por lo cual, pues generalmente, y la fibra de carbono tiene una densidad mucho menor, es de 1.8, y la de la aramida del orden de 1.2, o sea, pesan muy poco, y por lo tanto, las fibras ofrecen una alta resistencia o una alta resistencia específica desde el punto de vista mecánico. Aquí vemos en este gráfico lo que podemos ver es las resistencias a la tensión de las fibras, de los diferentes tipos de fibra, vidrio E, vidrio S, las de grafito, que son las de carbono, las de aramida, la de Kevlar, que es también la de aramida, y compararlas contra el acero, que es la barra roja, y la de aluminio, que es la barra amarilla. Si vemos la resistencia a la tensión de todas las fibras son superiores o similares a las del acero y superiores a las del aluminio. Entonces ahí ya se empieza a ver una ventaja mecánica interesante. Sin embargo, el módulo de tensión, que es lo que me interesa para tener materiales estructurales, los módulos de tensión básicamente los únicos que pueden mejorar o superar los módulos de tensión del acero, que es el material considerado estructural desde el punto universalmente, el acero como punto de referencia, los únicos que lo mejoran son las fibras de carbono. Inclusive los módulos elásticos, vean, pueden llegar hasta del orden 300 y 400, y hay unas que no grafiqué aquí, que ya hay hasta de 600 gigapascales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la fibra de vidrio, que es la primera, tiene módulos similares al aluminio. Entonces, esto ha permitido empezar a sustituir muchas piezas del aluminio por fibra de vidrio. La densidad es un parámetro que es muy importante, porque si vemos el acero, pues prácticamente llega casi a una densidad de 8. O sea, con respecto a todas las demás fibras, pues está alrededor de 4 veces o de 3 veces arriba del peso. O sea, las fibras son muy ligeras y nos pueden proporcionar una alta resistencia mecánica, y son todavía más ligeras que inclusive el aluminio, ¿no? Y esto lo que nos permite es, por ejemplo, tener módulos específicos muy altos, es decir, kilo a kilo. Lo que podemos decir es que las fibras serían mucho más resistentes que obviamente que el acero y que el aluminio, y muchas de estas fibras serían prácticamente más resistentes en cuanto a módulo elástico que el acero y la fibra y el aluminio. Entonces,
lo que nos interesa, los que nos vamos a concentrar ahorita es un poco más en la fibra de vidrio, porque es la fibra que normalmente es la más empleada, la que utilizamos más, por diversas razones. Una de ellas quizás es por su bajo costo, porque es fácil de procesar, los coeficientes de dilatación térmica son pequeños y tiene buenas propiedades mecánicas, como lo pudimos ver hace unos minutos. Y la ventaja es que también esas propiedades mecánicas se pueden retener aún a temperaturas elevadas. Eh, en el caso de fibra de vidrio, pues existen diferentes tipos de fibra de vidrio que van para mercados diferentes. Tenemos la tipo E, que es la más común, que es la que normalmente compramos. Que cuando vamos y decimos, dame fibra de vidrio, la que te van a dar es generalmente la tipo E, que tiene ciertas características que, digamos, es la fibra más de menor desempeño, porque tenemos, por ejemplo, la fibra S, que tiene una alta resistencia mecánica comparada con la fibra de tipo E, o la fibra de tipo C, que presenta una mayor resistencia a la corrosión que la tipo E, y la fibra de tipo A, que es una fibra especial que se desarrolló para reforzamiento de estructuras de concreto, en donde el problema de la fibra de vidrio es que es atacada por los álcalis, mientras que la fibra A, tiene muy buena resistencia a los álcalis. De hecho, como les comentaba, entre la C y la E, pues la diferencia es por la resistencia que tiene la corrosión. Existen estos datos de resistencia a la corrosión, en donde aquí las fibras son sometidas en una solución de ácido sulfúrico al 5% y se ensayan mecánicamente después de cierto lapso de tiempo. Y lo que podemos ver que la fibra de tipo C pues tiene mayor resistencia que la fibra de tipo E. Entonces, también desde ese punto de vista, si nosotros sabemos que nuestro cliente lo que requiere es hacer laminados para tanques para guardar, ¿cómo se llama? Ácido sulfúrico, pues lo que le tendríamos que vender sería una resina isoptálica o una resina vinil éster, y venderle también una fibra de vidrio de alta resistencia a la corrosión, como sería la fibra de tipo C, porque las otras no garantizaríamos que el ataque químico les mantuviera las propiedades mecánicas durante mucho tiempo, ¿no? Bien, no sé si ustedes han observado que la fibra de vidrio pues se presenta en diferentes, valga la redundancia, presentaciones. Tenemos de fibra de vidrio molida, que es una fibra muy finita, que generalmente la usamos mucho para hacer pastas. Tenemos de fibras de vidrio cortas, que van más o menos de unos 3 milímetros a 6 milímetros de longitud. Y tenemos fibras de vidrio continuas. Y dependiendo de la longitud de la fibra de vidrio, vamos a también tener diferentes propiedades mecánicas. Mientras más larga la fibra de vidrio, mayor será la resistencia mecánica que ofrezca mi producto. Entonces, este es un parámetro que también debe considerarse cuando se selecciona. Otro parámetro importante es cómo se colocan las fibras de vidrio, que antier hablábamos que los materiales compuestos, como llevan fibras, y las fibras pueden estar dispersas en todas las direcciones o pueden estar orientadas en una sola dirección. Si es el caso de estar orientadas en una sola dirección, cuando el esfuerzo se aplica en esa dirección, el esfuerzo, la resistencia de mi material es máxima. Y a medida que nos vamos desplazando, vamos haciendo un ángulo de aplicación diferente a la dirección de las fibras, y llegamos a ángulos prácticamente de 45 grados o más de 45 grados, el módulo elástico, la resistencia mecánica, o el módulo elástico en este caso, va decayendo. Entonces, este es un parámetro que siempre tenemos que considerar
en el desarrollo de los productos que ofrecemos. Otra característica interesante es que dependiendo del tipo de presentación que tengamos de la fibra de vidrio, es la capacidad de cantidad máxima de fibra de vidrio que tengamos en el producto. O sea, la fibra de vidrio generalmente, si lo pensamos, se utiliza con la resina poliéster y si tenemos colchonetas, lo más que podemos agregar de resina, lo más que podemos, lo más que podemos tener de fibra con respecto a la cantidad de resina es un 35% en peso. Es decir, se limita el máximo de fibra de vidrio con respecto a la cantidad de resina. Y esto me va a limitar la resistencia mecánica, porque mientras más fibra, mayor resistencia mecánica. Cuando uso hilo Robin o hilo o tejidos, cuando uso tejidos, la cantidad de resina que puedo utilizar, la puedo bajar hasta un 50%, es decir, mi colchoneta va a ser 50% de fibra, 50% en peso, y el otro 50% va a ser la resina. Entonces, un laminado con tejido bidireccional, con petatillo, me va a dar mayor resistencia mecánica que un laminado con colchoneta. Aunque tenga la misma cantidad de fibra, vamos a tener mayor resistencia mecánica en el caso del tejido bidireccional, porque la cantidad de resina es mucho menor. Y cuando tenemos tejidos hilo unidireccional, aquí la humectación es mucho mayor y la cantidad de fibra que llega a tener en un laminado con puro hilo dirigido con resina, normalmente es un 70% de fibra y un 30% de resina. Todo lo contrario a la colchoneta. En la colchoneta tenemos 30% de fibra y 70% de resina. Y en está al revés, o sea, 70% de fibra y 30% de resina. Y los productos hechos con este tipo de materiales son los de mayor resistencia mecánica, como son el caso de los materiales pultruidos. Es decir, estos materiales se hacen generalmente con los llamados hilo Robin, que los tenemos en diferentes presentaciones, o sea, con diferentes pesos de hilo, o sea, el tamaño de hilo varía mucho, van desde 50 hasta 1000 gels, que sería algo así en tex de los 9000 a los 400 tex. Es decir, en el caso del tex, si yo jalo el hilo, en 1 kilómetro, una longitud de 1 kilómetro, vamos a tener ya sea 9000 gramos o tener 400 gramos. Las presentaciones que hay, pues hay lo que les mencionábamos, son fibras cortas, que normalmente se utilizan para los procesos para hacer BMC, SMC, TMC. Estos procesos los vamos a ver en la próxima sesión. Las colchonetas, que se utilizan mucho para hacer diferentes piezas, y se utilizan en procesos de moldeo manual, RTM, pultrusión también, o las de hilo continuo, que es otro tipo de presentaciones. Y también tenemos presentaciones de hilos que están tejidos, que pueden estar simple y sencillamente nomás entrecruzados, o pueden ir tejidos para que no se muevan, como es que es un bidireccional tejido. Esto impide que el tejido normalmente se hace con una resina poliéster, con una fibra poliéster, y impide que se mueva la fibra. O este tipo de tejido, que es un tejido en 3 direcciones, que tenemos a 0 grados, a más 45 y menos 45 grados. Entonces, dependiendo muchas veces de los requerimientos del producto final, podemos usar a veces tejidos de este tipo, tejidos de este otro tipo, o de este tipo, o algún otro diferente,
Por ejemplo, hay las famosas telas Nitex, que estos tienen fibras dirigidas en el plano y fibras dirigidas en la dirección perpendicular al plano. Estas fibras se utilizan mucho, por ejemplo, para hacer pisos de avión o estructuras de algunas partes del avión, porque prácticamente la resistencia mecánica la tienen en todas las direcciones, tanto en el plano como en la dirección perpendicular al plano. No, esta ya la habíamos visto, esta ya la habíamos visto. Perdón, me regresé. Entonces, las otras fibras que se tienen son las fibras de carbono, que obviamente pues, hay también están clasificadas, pero estas las clasifican más en función de las propiedades mecánicas que ofrecen. Y las tenemos las que le dicen módulo estándar o de bajo módulo, las de módulo intermedio, las de alto módulo y las de ultra alto módulo. Si ven, pues aquí las de módulo estándar o bajo módulo están de 3.8 a 5, que son módulos elásticos mayores que el acero. Los de módulo intermedio pues ya suben hasta 5 hasta 6 prácticamente en este sentido. Bien, si hiciéramos una comparación de las tres tipos de fibra más usadas, que es el carbono, de vidrio y de aramida, en cuanto a qué propiedades nos ofrecen, en general las fibras de carbono presentan las mejores propiedades mecánicas, seguidas la mayor de las veces por la aramida y finalmente por la fibra de vidrio. La letra A es las mejores propiedades, la letra C serían las menores propiedades, ¿no? Entonces, en este caso, mecánicamente la fibra de carbono presenta por lo general las mayores propiedades, pero hay otras propiedades, por ejemplo, de aislamiento térmico. El carbono no presenta buenas propiedades, no es buen aislante térmico, no tiene, y obviamente el problema de la fibra de carbono pues, es que es muy cara, ¿no? Ese es el gran problema. Y, a ver, aquí faltaba una. Y otra de las características en donde el carbono tampoco es muy bueno es su resistencia al impacto. En este caso la aramida es la mejor. Y en el caso de resistencia al fuego, también en la fibra de carbono pues, tiene muy baja resistencia al fuego. Hay otra presentación de las fibras, que es lo que llamamos el velo. Este velo, por lo general, puede ser de fibra de vidrio o de poliéster, pero la característica de estos velos es que son tejidos de muy bajo peso. O sea, el peso que tienen es del orden de 30 a 40 gramos por metro cuadrado. 30 a 40 gramos por metro cuadrado, si lo comparamos con una colchoneta normal, la colchoneta, digamos, cualquier colchoneta hay desde 300 gramos, 450, 600 gramos, la diferencia es 20 veces más, más ligero el velo. Y lo importante del velo, o cuál es la importancia del velo, como tiene tan poquita fibra, obviamente la cantidad de resina que ponemos cuando tenemos velo pues es sumamente grande. Y esto lo que hace es que el velo se puede utilizar, generalmente se utiliza después de la aplicación del gel coat, se utiliza el velo y se pone la resina. Al ponérsele la resina hay una gran cantidad de resina. Y recuerden que la resina, la función que tiene es proteger al laminado del ataque químico, de la absorción de agua, de la transferencia de agua, y darle el acabado cosmético. Y en este caso, al tener gran cantidad de resina, se reduce después lo que llamamos el famoso print out, que cuando ponemos la fibra de vidrio se alcanza a marcar en el gel coat. Entonces, este velo se utiliza en todos los procesos, básicamente moldeo manual, spray out, pultrusión, aunque mucha gente no lo utiliza. Hay velos que nos pueden darnos una mejor apariencia,
Con esto reducimos el uso de los pigmentos, que podría ser un ahorro. Nos pueden aumentar la resistencia a la radiación ultravioleta y a la corrosión. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de resina. Y podemos tener también pues, acabados especiales, ¿no? Hay velos con este tipo de acabados y hay otros más. En el caso de de los ¿cómo se llama? De las fibras tienen lo que llamamos un acabado exterior. Un acabado exterior que es lo que le decimos es un binder o un acoplante. Y este binder o un acoplante, lo que hace es lo siguiente. Esta es la fibra de vidrio, la franja negra que ven aquí. La fibra de vidrio, el vidrio per se, no tiene buena adherencia con las resinas. O sea, si nosotros se nos cae una gotita de resina sobre un vidrio, es relativamente fácil quitar esa gota de resina del vidrio. O sea, aunque ya esté seca, se puede quitar relativamente fácil. Y lo que nos interesa es que en realidad la fibra de vidrio o que la resina se adhiera perfectamente a la fibra de vidrio. Y entonces lo que se hace es que a la fibra de vidrio se le pone como una especie de adhesivo que permita la adhesión entre la fibra de vidrio con la resina. Y para eso se utilizan los agentes, los órganos silanos. Estos órganos silanos es lo que cuando nos venden las fibras nos dicen, pues es un acabado base polvo o un acabado en emulsión. Todo lo que significa es que trae diferente tipo de agente acoplante. Y este agente acoplante me va a dar las propiedades finales de adherencia entre la fibra de vidrio y la resina, y también va a permitir el mayor o el menor mojado de la resina sobre la fibra de vidrio. Es decir, lo que buscamos es que cuando yo pongo la resina sobre la fibra de vidrio, que aquí la tenemos acá abajo, la fibra de vidrio pues, no es totalmente lisa, sino tenemos irregularidades. Lo que buscamos es que se produzca este fenómeno y no nos quede lo de arriba, porque si no, si nos queda este fenómeno cuando nosotros humectamos, aquí no tenemos contacto entre la resina y la fibra y por lo tanto no hay una buena transferencia mecánica y el material mecánicamente va a fallar. Y entonces aquí nos explicamos muchas veces estos problemas. Nosotros estamos realizando, ahorita no sé si, permítanme un segundo porque tengo aquí, estamos haciendo unos ensayos de humectación. Deben ver si tenemos algunos a la mano para mostrárselos. Permítanme un segundo. A ver, los voy a traer para que vean una prueba de humectación que estamos realizando usando resinas sobre fibras que tienen diferente binders. Me dicen cuando las vean, ¿las ven? Sí. ¿Lo ven? Es que no alcanzo yo a ver aquí. Sí. Ahí está. Si ven, hay diferentes extensiones, se extienden de manera diferente y esto depende precisamente de la fibra. Estamos usando la misma resina, con la misma temperatura, usando la misma viscosidad y lo único que va a cambiar es debido al efecto de la fibra que tenemos. Gracias. Entonces, aquí es donde nosotros evaluamos precisamente este fenómeno. Tratamos de evaluar estos fenómenos. ¿Qué tanto se humecta en realidad? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Nada? ¿No? Bueno, otro tipo de refuerzo que se utiliza mucho son los famosos cores. Los core mats, que eso ya se los había enseñado el día de antier.
Aquí tengo en este laminado, tengo en medio tengo un core, aquí con un espesor, aquí con otro espesor. Y si vemos esto, lo puedo flexionar relativamente fácil aquí. Aquí ya no lo flexiono. Y aquí pues mucho menos, ¿no? Es mucho más rígido. Estos cores, la función que hacen es incrementarme el espesor. Y al incrementarme el espesor me aumentan el momento de inercia. Al incrementarme el momento de inercia me aumentan la rigidez, pero sin aumentarme sustancialmente el peso. Entonces, ¿cómo funcionan? Bueno, en el centro tengo el core y la parte de arriba trabaja a compresión, mientras que la parte de abajo trabaja a tensión. Y entonces en el core lo que va a estar trabajando es a cortante, ahí trabaja el cortante. Y lo que les comentaba, lo importante de estos cores, que son una maravilla, para cuando uno quiere aumentar la rigidez, o sea, tener las piezas más rígidas, pero sin aumentar el peso, es poner este tipo de materiales. En esta tablita, como pueden ver, si yo aumento el espesor 2 veces, mi rigidez se incrementa de 18 a 139, es decir, la incremento 7.4 veces más. Y si esto lo pudiera aumentar 4 veces más, sería a 30 veces la resistencia a la flexión. Pero lo más interesante es que el peso específico solamente se incrementó en el primer caso un 3% y en el segundo caso un 6%. Entonces, esto es una gran ventaja desde ese punto de vista. Todos los cores pues son algo así como que súper recomendados. Hay cores de diferentes tipos. Uno de los primeros cores que se utilizó en este mercado fue la madera balsa, que ya prácticamente no se utiliza y ha sido sustituido por espumas de PVC, espumas de poliéster, espumas de poliuretano o espumas sintácticas, que son estas que tengo aquí, que son core mats, o este tipo de cores que son de tipo honeycomb. Las existen de polipropileno, polietileno, de aluminio, hay inclusive de cartón, fenólicas, y todas ellas nos mejoran sustancialmente las propiedades mecánicas. Entonces, aquí las características interesantes es que obviamente cada uno de estos cores hay que conocerlos porque, por un lado, pues tienen diferentes resistencias al cortante y dependiendo de los esfuerzos que tengamos en el producto final, pues tengo que seleccionar uno u otro core. Y también desde el punto de vista de a qué temperatura va a estar trabajando mi producto final, pues tendría que seleccionarlo en función a las temperaturas máximas de operación que me permite cada core. Las aplicaciones son muy diversas, o sea, una de las aplicaciones mayores es, por ejemplo, toda la fabricación de barcos, en donde se hacen estructuras de alta rigidez con muy bajo peso y esto hace que el peso del barco sea muy pequeño y obviamente pues esto tiene un efecto en el consumo de combustible. Finalmente, entonces, nomás para redondear las cargas, lo que vamos, los refuerzos, eh, lo que hacen es mejorar las resistencias mecánicas fundamentalmente y si ven los cores en particular, lo que me hacen es aumentar la rigidez sin aumentar el peso de la pieza. Finalmente, las cargas es el otro elemento que podemos tener en los materiales compuestos. Su función normalmente es bajar el peso, pero desde el punto de vista también mecánico, normalmente una carga mejora la estabilidad dimensional de los productos, o sea, se reduce el encogimiento y por lo tanto también lo que llamamos la torsión, ¿no?, de las piezas. Entonces, aquí igual que en el caso de los refuerzos, las cargas van a tener propiedades en función de varios parámetros como es el tamaño de la partícula, cómo se distribuyen estas partículas, qué área tenemos, cuál es la composición química de las cargas y cuáles son las propiedades de superficie. Todo eso me va a definir
propiedades ópticas, térmicas, físicas, eléctricas, inclusive mecánicas. Cargas, pues tenemos inorgánicas, orgánicas y sintéticas. Dentro de las inorgánicas, pues las más usuales, carbonato de calcio, sulfato, talco, mica. Aquí, por ejemplo, bueno, quizá lo malo es que no las pueden pesarlas, pero aquí tengo en este vasito, tengo microesferas de aluminio silicato, son sumamente ligeras y con esto, bueno, aquí tengo una resina que acabamos de formular con estas microesferas, pero aquí lo interesante es que si esto lo pesaran, pues, bueno, sentirían la diferencia en pesos impresionante, ¿no? Entonces, gracias. Tenemos otro tipo de cargas que serían las orgánicas y las sintéticas. El tipo de carga, la carga también, pues las propiedades van a estar definidas por las formas, ya lo habíamos platicado un poco antes. Aquí esto depende mucho del área equivalente. Vean, la esfera tiene un área 1, por decir un valor 1. Con un cubo mi área se aumenta 24%, en los bloques puede aumentarse hasta un 50%, en una hojuela como sería una estructura plana puede irse hasta 9, no ya factores de un 800%, ¿no? O sea, son extremadamente grandes. Entonces, pero aquí lo interesante es que también las propiedades dependen, perdón, del tamaño de las partículas. Es decir, este tamaño de las partículas generalmente lo medimos a través de de estas mallas. Y actualmente, ahorita estamos trabajando 3 tamaños de partículas con microesferas, malla 100, 200 y 325, para evaluar los efectos en las propiedades mecánicas y propiedades reológicas. En propiedades reológicas, por ahí ya tengo algo, se los voy a mostrar. Pero también, bueno, antes de mostrárselos, lo que quería mostrarles es que aparentemente cuando yo tomo una partícula, pues creemos que es totalmente lisa, pero generalmente nunca es lisa y tenemos un área, una superficie bastante rugosa y esto también puede definir propiedades mecánicas o consumo de resinas diferentes. Generalmente seleccionamos las cargas en función de su costo, la disponibilidad que tengamos. Tenemos que asegurarnos de que las cargas sean fácilmente mojadas por la resina que estemos utilizando. Esto nos va a garantizar una buena adhesión, ¿sí? Nos va a garantizar que tengamos una baja absorción de aceite, o sea, significa que no absorba mucha resina. Lo que buscamos es que también nuestra carga tenga la menor abrasividad posible, o sea, para que nuestros equipos duren lo más que se pueda, que la carga tenga buena resistencia química, buena estabilidad térmica y que prácticamente no absorba humedad. La humedad es un problema muy grande en los materiales compuestos de fibra vidrio. Y aquí aparece el famoso factor de empaquetamiento. Cuando hacemos concretos poliméricos o sistemas cargados como sean mármoles sintéticos o superficie sólida, si usáramos partículas todas del mismo tamaño, nos quedarían muchos huecos. Los huecos entre estas partículas, por mejor que las acomodáramos, sería un 40%. Lo que hacemos para reducir esos huecos es empezar a meter partículas de menor tamaño. Y entonces, al irlo haciendo así, lo que puedo hacer es, aquí tengo partículas gruesas, partículas finas, y al ir aumentando, cambiando el porcentaje de partículas gruesas y finas, siempre alcanzo un máximo que más o menos está alrededor de un 30%, es decir, 30% de partículas finas, 70% de partículas gruesas, y ese factor de empaquetamiento que tenemos, es decir, tenemos el 40% de vacío, significa que el 60% es material sólido dentro de ese volumen, se puede llegar a incrementar hasta un 85%. Entonces, esto me implica reducir el consumo de resina de un 40 a un 15%. Y recuerden que la resina es lo más caro generalmente en todos estos productos, ¿no? Claro, vamos a vender menos, pero bueno, pero es más barato. Entonces, aquí está una tablita de factor de empaquetamiento que se puede lograr usando diferentes tamaños de partícula.
En el primer caso es un solo tamaño de partícula, el factor de empaquetamiento experimental es del 58%. Si usamos dos tamaños de partícula en estas relaciones de 72 contra 27%, el factor de empaquetamiento real nos da 80%. En este con tres tamaños de partícula en relación de 64, 24 y 10%, llegamos hasta un 89% y en este con cuatro tamaños de partícula llegaremos a un 96%. Claro, este porcentaje pues ya es poco práctico para muchas aplicaciones, ¿no? Pero a que lo que voy es que cuando tenemos cargas hay que saber manejar las cargas, conocer las cargas, saber qué tamaño de grano tenemos en las cargas que vamos a utilizar, si las cargas que estamos utilizando son polidispersas o es un solo tamaño de carga y buscar el mejor factor de empaquetamiento para cada aplicación. Obviamente la resistencia cada carga pues va a tener una resistencia química diferente. Por ejemplo, para hacer lavabos no se recomienda usar carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque el carbonato de calcio tiende a absorber la humedad y entonces tiende a amarillentarse. Ahí es conveniente utilizar alumina trihidratada, que tiene una mayor resistencia química. Y entonces existen tablitas como esta, en donde para cada material nos puede decir la resistencia a los álcalis o a los ácidos, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, y entonces seleccionar para cada aplicación qué tipo de carga podemos recomendar. Recuerden que estas cargas en general son más económicas que la misma resina y nos pueden ahorrar costos, ¿no? Entonces ahí tenemos inclusive resinas orgánicas que se pueden ver, ¿no? Las propiedades, o sea, las cargas contribuyen básicamente en las propiedades finales del material compuesto, en la densidad. Normalmente las cargas son muy pesadas, a excepción de estas cargas que les mostré. Todas para que tengan, o sea, para que se vayan grabando el número mágico, la densidad de la resina está entre 1,1 y 1,2 gramos por centímetro cúbico. Entonces es un poco más pesada que el agua, pero las densidades de las cargas generalmente andan arriba de 2, de las mayorías, a excepción de estas cargas ligeras que les mencionaba, que es de punto 5, punto 25 a punto 6. Las cargas nos ayudan mucho a mejorar los coeficientes de fricción y también definen mucho la porosidad. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando usamos las cargas, de que no nos generen una porosidad excesiva en nuestros productos, ¿no? ¿Y por qué la dureza? Porque dependiendo del tipo de carga, podemos tener mayor o menor dureza en nuestros productos. Si vemos, por ejemplo, el talco, es la carga de menor dureza. Por eso el talco se utiliza para los bebés, ¿no? Porque es muy suavecita, ¿no? Pero, por ejemplo, la calcita ya tiene una dureza de 3, que es más o menos la dureza que tenemos en una uña. Nuestras uñas tienen una dureza del orden de 3. Ya de ahí en adelante, pues las durezas van, por ejemplo, la de cuarzo, que son las de sílice, son muy duras, y esas nos dan concretos poliméricos de mucha resistencia a la abrasión inclusive, ¿no? Entonces, el efecto de las cargas en los materiales compuestos afecta propiedades físicas, la densidad, propiedades mecánicas, reológicas, modifica las viscosidades, puede modificar la resistencia química, puede modificar las propiedades térmicas, puede modificar la resistencia al fuego. Hay cargas que se utilizan para mejorar la resistencia al fuego, como es la alumina trihidratada, o pueden modificarnos propiedades ópticas o inclusive propiedades eléctricas. ¿Qué es reológicas? Reológicas es el estudio de las resinas en el estado líquido. Tenemos una que tenemos ahorita. Tráetela. Ahorita, por ejemplo, aquí tengo una coca. Si ven, la coca se mueve con relativa facilidad, o sea, tiene una muy baja viscosidad. Ahorita me van a traer una resina, una resina que tenemos cargada. ¿Es algo similar a la viscosidad? Ándale, es la viscosidad. Entonces aquí tengo lo que es que está ya muy... Sí alcanza a verla, ¿no? Sí. Acá se mueve un poco más, o sea,
una, una miel, aquí, fíjate, era nomás esta miel, no se mueve nada, ¿no? Y la ves, o sea, es sumamente viscosa. Entonces, esas propiedades de viscosidad, aquí están. Cuando yo le pongo carga a las resinas, me aumentan mi viscosidad. Normalmente una resina trae una viscosidad del orden de 400 centipoases. Pero cuando yo le aumento carga, por ejemplo, en este caso, aquí podemos usar carbonato de calcio, que es la última que está acá. Se agregan 225 partes por cada 100 de resina. La viscosidad se va hasta 4000 centipoases. O sea, se hace muy viscosa, es más difícil de manejar. Obviamente, mientras más carga le metamos, si tenemos aplicaciones, por ejemplo, para hacer superficie sólida, mármol sintético, pues el producto es más económico, pero también es más difícil de manejar y entonces podemos tener más porosidad. Hay que asegurarnos de que el material no tenga burbujas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, del 1, 2, 3, sería, es 1, 2, 3, el cuarto, la gualastonita con 150 partes incrementa más la viscosidad que 225 partes de carbonato de calcio. Si vemos, por ejemplo, la mica, aumenta la viscosidad con solo 40 partes por 40 partes por ciento por 100 de resina, aumenta casi el mismo nivel que el carbonato de calcio. Entonces, ese es muy interesante. Ahora, desde el punto de vista mecánico, también tenemos, desde el punto de vista de densidades y de módulos, aquí tengo la densidad. Ay, déjame, es que no ay, ya. Ok, la canción. Aquí, tengo la densidad sin carga, con carbonato de calcio y con microesferas. Entonces, la densidad de la resina, como aquí que se ve, aquí con la carga se incrementa y aquí con la microesfera tiende a reducirse. ¿Sí? O sea, de 1.4, 1.45 la podemos bajar hasta 1.35. Y aquí, este es en un laminado, este ya es un laminado que tenemos la resina con fibra. Aquí tenemos la resina con fibra más la carga. Y aquí la resina con fibra, en la misma relación resina-fibra. Y aquí le metimos la carga ligera. Y la densidad del laminado baja a 1.35, de 1.40 lo bajamos a 1.35, mientras que con este aumenta. Pero si vemos la resistencia a la flexión, en el caso de la microesfera, la resistencia a la flexión se baja. En el caso del carbonato de calcio también se baja con respecto a la resistencia mecánica del laminado que tiene pura fibra y resina. Igual pasa en el caso del módulo. Entonces, sí es cierto que nos baja a lo mejor aquí ¿cómo se llama? La densidad, pero también nos puede bajar algunas propiedades mecánicas. Habría que ver si esta propiedad mecánica todavía es útil para la aplicación. Si es útil, pues lo usamos, ¿no? Y la otra es que sí nos puede bajar también, por ejemplo, los costos, como sería en este caso. En este caso, por ejemplo, si yo estoy usando esta microesfera contra este otro tipo de microesfera, déjenme primero mostrarles la anterior. Ambas, en la primera esfera, la QCL, contra una esfera de vidrio, aquí me está bajando la densidad y aquí también me baja la densidad. Si vemos, bueno, pues está bajando ambos la densidad, pero lo que hay que ver ahora, cuánto es lo que me cuesta bajar esa densidad. Y lo que vemos es que con el QCL, el costo por litro, pues prácticamente me lo baja nada, pero con la microesfera de 3M me baja el costo sustancialmente. Entonces, esto significa pues, que está muy, muy interesante. Déjenme ver si puedo compartirles una gráfica de las viscosidades de estas resinas que estamos trabajando. Ah, sí, a ver si la pueden ver. ¿Ya la ven? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Mira, Arturo. Sí.
La línea azul corresponde a una resina isoftálica sin la carga. Sí. Esta línea naranja corresponde a la misma resina isoftálica que tiene 5% de microesfera con tamaño de partícula 100S, que es más o menos 52 micras, algo así, no, perdón, 76 micras de diámetro. Las partículas tienen 76 micras. Y esta que está aquí, la de color grisecita, corresponde a también la resina isoftálica con carga al 5%, pero en este caso con una microsfera de 200S. Esta 200S, el tamaño de partícula eh, es mucho más, a ver, ¿cuál te dije? La de 100S, no, la de 100S es 75 micras. no, ¿100 es 75 micras? ¿200 es no, 150 micras o es más no, la de pequeña? 100S me equivoqué, la de 100S es 152 micras, 100S es 152 y esta es de 76 micras. Ok, es más pequeña. Más pequeña. Entonces, Ok, al ir aumentando, ¿qué es lo que pasa? Si ves, aumenta la viscosidad. sí. Aumenta la viscosidad. Entonces, lo que esperamos es que, bueno, pues lo que nos conviene utilizar es tamaño de partícula más grande para que no nos incremente tanto la viscosidad. El incremento aquí de viscosidades es como de un 20%. Entre no tener carga y tener carga es un 20%, es decir, implicaría un 20% de mayor dificultad en teoría de humectar, que son las pruebas que estamos haciendo, que les acabo de mostrar hace rato, para correlacionar la humectación con esto. Inclusive, por ejemplo, aquí en esto, es un trabajo que estamos realizando. Aquí tenemos esta es otra resina tereftálica en donde también sucede lo mismo. Si ven aquí, conforme vamos incrementando el tamaño de partícula, aquí está aprobado hasta 325, que es tamaño de partícula muy chiquito, que es de 43 micras. El incremento llega a ser hasta el 50% en la viscosidad. Y comparando resinas contra resinas, aquí tengo una resina isoftálica y una tereftálica. La isoftálica es la azul y la tereftálica es la de color naranja. Si lo pueden ver, la resina tereftálica tiene una menor viscosidad por la estructura química que es más lineal que la estructura química que tiene la isoftálica, que es un poco más en zigzag. Entonces, todo esto, estos ya son datos experimentales de resinas reales, si en este caso son ya de resinas, y lo que nosotros hacemos como parte de nuestras investigaciones que hacemos a diferentes empresas es precisamente caracterizar previamente todos los materiales para saber por qué tenemos o cuáles resultados, ¿no? Al final del día, porque lo que le interesa a la gente es decir, ay, oye, mi producto debe ser bueno, bonito y barato. Entonces tenemos que buscar los mejores materiales para lograr las mejores propiedades, obviamente al menor costo posible, ¿no? Bien, pues con esto creo que era la última diapositiva, y estas son diapositivas que no alcancé a meter ayer, pero si tienen alguna pregunta, con toda confianza, tenemos tiempo. Dudas de ahora, del futuro. Creo que no, creo Arturo, que no tengo preguntas. ¿sí? Bueno, este, ¿quiénes más están por ahí para? Buenas tardes, un servidor tampoco. Gracias. Bueno, pues entonces como les decía, Pela, vamos a mandarles unas preguntitas ahí para que nos hagan favor pues pues de comentarlas. O sea, más que, o sea, la idea es que eh, pues se trate de aprovechar o que quede lo más claro posible. Para mí se me hace complicado, no estoy acostumbrado a este tipo de presentaciones. Siempre las prefiero más en vivo, me gusta más.
Pero si tienen de veras cualquier duda, si no, pues la semana entrante voy a estar ahí en Poliformas y con mucho Te gusto. agarramos acá, mano. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí nos veremos por allá, espero. Si no puedo llegar el lunes, ténganse seguridad que el martes estoy ahí con ustedes. Ok, ¿Sí? Ok, Perfecto. gracias. Pues muchas gracias. gracias a todos y bueno, yo les hago llegar la encuesta o las preguntas para que me hagan el favor de contestarlas y la próxima clase o la próxima sesión nos veríamos hasta el 9 de abril. martes 9 de abril, precisamente, donde veríamos lo de procesos. Los procesos. Ok, Voy a tratar de hacer, en la de procesos voy a ponerles una serie de videos para que sea más ágil y quede más claramente. Hay algunos videos en inglés, pero los vamos a ir comentando. ¿Sí? Perfecto. muy Una bien. Ok, pregunta, gracias. todos tienen acceso a la carpeta de Dropbox, me imagino. No sé si pudieron ver ahí el video, si hubo algún problema con el material. No, la verdad es que yo no entré al video, pero los documentos, las presentaciones, el índice, no he tenido problemas. Si me das un minuto, veo si puedo tener acceso a los videos. Perfecto. Ah, Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes y la mayoría tienen mi celular, me pueden contactar por ahí. ok, sí puedo ver el video. Ya lo tengo aquí cargando. Perfecto. Bueno, pues entonces si no tienen más preguntas, nos veríamos ya hasta el 9 de abril. Y Ok. gracias a todos. Nos vemos, gracias. Buenas tardes y Hasta luego, la gracias. próxima semana por allá. Gracias. Ok, mando, bye. Hasta luego, cuídense. Aquí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien, gracias.